gente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se calle. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Un país es grande por el tamaño de sus artistas. Laburarte. Son como niños buscando abrigo, pájaros tristes. Obreros y obreras de la cultura. Aplausos y fracasos, ahí están los artistas. Laburarte. Poniéndole a la vida el corazón. En Caput. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Laburarte, en este cuarto programa de la tercera temporada. Un mes ya de esta nueva temporada, un mes que los estamos acompañando en este nuevo día y horario. Y hoy tenemos un programa sobre teatro y política, un programa muy especial en el que vamos a tener un invitado que en breve va a estar acá sentado en nuestros estudios. Va a estar el actor Carlos Belloso hablando sobre teatro y política y hablando sobre las obras de teatro que él tiene actualmente en cartelera, que son dos. Una está concluyendo su segunda temporada, que les fue muy bien, y están acá a la vuelta de la radio en el Teatro Metropolitan. Y también está con un unipersonal que nos va a contar un poco cómo es, de qué se trata, para que puedan ir a verlo. También vamos a estar hablando con la doctora en letras María Fuckelman, que nos va a aportar acerca de esta temática sobre teatro, política y teatro independiente específicamente. Me acompaña Julieta Rivera López en la producción, Martín Loza en la operación técnica, Nicolás Román también en la técnica. Mi nombre es Cecilia Milstein y voy a estar con ustedes hasta las 19 en este programa que se llama Laburarte por Radio Caput. La sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, 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 que se da la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor.
La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias. Ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el Señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, 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 que se va la vida, mas la cultura se queda aquí. La sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo. ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, 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 que se va la vida, mas la cultura se queda aquí. Se queda aquí. Ay, 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 que se va la vida, mas la cultura se queda aquí. Él es actor de cine, de teatro, de televisión. Tiene una trayectoria enorme. Se formó en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, en la EMAD. Y bueno, y su trayectoria dice más que cualquier formación que pueda tener. Es un honor para nosotros el tenerlo en Laburarte hoy a Carlos Belloso. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien. Bueno, gracias por la invitación. Siempre que me invitan a difundir mi trabajo o a que les interese mínimamente lo que hago, me encanta, me fascina. Por eso el agradecido soy yo. Bueno, gracias. No, nosotros muy contentos de tenerte acá. Estás haciendo 2 obras en este momento. Yo vi Salvajada, sí, que me encantó, que bueno, que sé que les está yendo muy bien. Están ya por finalizar la segunda temporada, sí, en el Metropolitan. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentís que ya se termina? Bueno, no, la obra es desde el Cervantes, que la estrenamos ahí, que era toda una fiesta, realmente cada función era una fiesta para nosotros los actores, para el público. Y entonces cuando bajó la obra, que el Cervantes tiene que bajar porque tiene una programación y todo, dijimos, esta obra tenemos que seguir haciéndola, porque la gente que no la vio la tiene que ver y la gente que la quiere ver de nuevo claro, la puede ver de nuevo. Y a partir de ahí fueron, digamos, pensamos cómo hacerlo, hasta que decidimos hacer un grupo de cooperativa. El 5% del Cervantes se lo lleva por la escenografía y el vestuario, y el Metropolitan justo tiene la misma medida de boca del Cervantes. Entonces también se alinearon los planetas para hacer una vuelta a Salvajada, esta vez en Calle Corrientes, y bueno, ahora se termina, faltan 4 funciones, pero también la obra da para tratar de la obra en sí lleva un mensaje muy claro, y en estos tiempos que corren, ese mensaje me parece que hay que darlo, no solamente al público teatrero, sino también a los chicos. La obra la pueden ver menores, la pueden ver, porque se trata de ver cómo es el trato al diferente y cómo se pueden evitar hacerlo sentir diferente. Hacerlo sentir diferente y males mayores, porque claro, el que vos hagas sentir diferente a una persona en una sociedad, eso desemboca en el terror, en el horror, porque es lo que estamos viviendo, ¿no? Ante políticas muy individualistas, hay que anteponer lo comunitario, la comunidad, pero se ve que esa forma de ser está pasada de moda, y me parece a mí que hay que volverla a poner de moda en cuanto al vivir mejor, ¿no es cierto? Porque yo no estoy para nada en contra de la tecnología. Lo que pasa es que estamos
viviendo una tecnología muy individualista. Nosotros tenemos el teléfono todo el tiempo consultándolo, como si ese mundo fuéramos nosotros y ese mundo y nada más. Al mismo tiempo hay un mundo interior importante, ¿no? Claro. Pero esa forma ya directamente te lleva a una forma de pensar más individualista, ¿no? Hay que ver que nosotros como sociedad necesitamos cambio, no necesariamente este cambio que estamos viviendo, sino un cambio más humano. Por eso yo apoyo a políticas inclusivas, comunitarias y más humanas, ¿no? Por eso es abierto mi apoyo a Grabois, a Leandro Santoro en la ciudad. Son políticos que entienden que lo humano está en el centro, ¿no? Exacto. Y hablando de política, bueno, como recién lo mencionaste, sos un actor que se involucra en política. ¿Sentís que eso te influyó en algunos trabajos o en la crítica? Porque, por ejemplo, hay quienes dicen que los actores no deberían hablar de política o que no les conviene hablar de política. ¿Cómo vivís eso vos? Mira, mi trayectoria, digamos, como participante, como ciudadano en esta sociedad fue cambiando. Yo siempre me involucré viendo lo que al otro le faltaba y yendo a la ayuda, siempre. Y esto salta últimamente a la política porque lo puedo hacer. Antes yo no podía hacerlo, porque me condicionaba quizás un productor de obra que dice no te metas en política porque acá va a venir poca gente, claro, y te vas a ver. Hasta que en un momento tenés que decidir si tenés que hablar lo que tenés ganas de hablar o si te condiciona el trabajo o si te condicionan los distintos las distintas formas para lograr el dinero, ¿no? Básicamente yo dije, bueno, basta y voy a hacer mis propios trabajos también, que lo venía haciendo en la época de mis inicios. En el Paracultural. En el Paracultural, que era... Que quizás ahí no era tan político como cultural, digamos, porque en sí había una consigna en esa época que era, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, que era Luca diciendo eso, y para nosotros nos embanderó en algo de quiero hacerlo, y la política quizás pasaba un poco de lado, quizás era más una filosofía punk o dark, andás a ver, yo era más dark que punk, pero en ese sentido me parece a mí que poco a poco había que tomar partido por algo, ¿no? Y poco a poco estas políticas neoliberales nos fueron cercando a lo que estamos ahora, contra la pared. No existe más derecha de lo que hay ahora, entonces estamos acorralados y el desarticular estas clases de filosofías o de forma de ver la vida me parece que tiene que ver con estas obras que estamos haciendo, paralelamente estoy haciendo El Aparato, que ya mi preocupación por las derechas venían, digamos... siendo un tema para trabajarlo, me uní con... El Aparato la escribiste vos, ¿no? La escribí yo en base a literatura que iba leyendo y que estoy leyendo, que sigo leyendo en realidad. Está apoyado en 1984 de Orwell, pero siempre 1984 de Orwell estuvo linkeados al socialismo, ¿no? Una sociedad estanilista, pero... poco a poco todo se invirtió. Hay un totalitarismo capitalista tremendo ahora donde quizás es más totalitarista que un estanilista porque estás dentro de una autocracia placentera, ¿no? Porque vas viendo la foto que te sacás con tus amigos y no te das cuenta que al lado hay un tipo tirado que no sabe si está vivo o muerto y decís, bueno, si está muerto alguien se va a encargar y bueno, si está vivo alguien se va a encargar. El que no se encarga sos vos que estás más cerca que nadie. En ese sentido,
Mi proceso de trabajo es sobre 1984 de Orwell, añadir otras literaturas como Realismo Capitalista de Mark Fisher, que es un escritor que describe los síntomas de un capitalismo extremo, y que yo lo veía viviendo en la sociedad. Entonces le puse cuerpo a toda la literatura que venía estudiando hace tiempo. Lo llamé a Hernán Curly Jiménez, que es mi hermano, digamos, de la vida, que lo conozco hace muchos años, y le dije, como director, le dije, haceme una apuesta muy divertida y con gags, porque lo que estoy diciendo es tremendo. Entonces se armó algo raro, porque ayer justamente tuve una función donde la gente se angustia riéndose, y es raro, es como algo que choca, ¿no? Claro. Es lo que genera esa incomodidad, ¿no? Genera una incomodidad rarísima. Y al mismo tiempo, cuando termina la obra, yo voy y saludo a cada uno. Y la mayoría me dice gracias por hacer este tipo de teatro. Es catártico. Es el espejo que necesitamos para no sentirnos que estamos solos. Claro. Sentirnos que hay gente que se junta para ver una crítica al capitalismo más depredatorio y salvaje, y que no estamos solos, estamos acompañados en esta ceremonia, ¿no? Exacto. Bueno, las dos obras que estás haciendo ahora, y siempre tu producción se caracterizó por tener una mirada crítica a la sociedad, o tu postura misma, esto que hablábamos al inicio, de hablar o no hablar de política. Creo que en las obras mismas hablas de política y das tu opinión, y eso es muy importante. Sí. Yo creo que cada obra tiene que tender unas raíces muy profundas, primero a la ontología del hombre, el ser, qué somos. Y cada obra de teatro, por más que sea un stand-up, claro, tirar las raíces más profundas para que en un momento te veas reflejado en tu ser, en algo que te identifica como ser humano en este planeta. Después viene lo filosófico más de estructura, que digo, bueno, estamos conviviendo en una comunidad donde necesitamos 3 o 4 cosas sí o sí. Y después viene el cuento, que el cuento une todo eso. Y a mí me parece que en ese sentido nunca me falla, porque cuando hago algo, genero algo, claro, digamos. Y yo quiero generar algo, no por provocación, sino porque el teatro me parece a mí que tiene que generar algo. Tiene que generar, esa es una de las funciones. Porque si no, ¿por qué te subís arriba de un escenario iluminado doblemente? Iluminado por las luces e iluminado porque tenés que estar iluminado, claro, ¿no? Tenés que decirle algo a esa gente. Algo hay que transmitir. Seguro. Y mejor que sea con mensaje y no sea cualquier cosa. Sí. Ojo, también existen otras formas de teatro que uno se identifica y uno puede encontrar otro mensaje que no es necesariamente el sociopolítico. Claro. Quizás es otro mensaje más chico, o quizás sea otro mensaje mucho más abarcador. Estoy pensando más en obras más abstractas o provocadoras desde otro lugar, pero me parece a mí que en este caso yo particularmente necesito hablarle a mi sociedad en este tiempo, ¿no? Sí, fundamentalmente en este tiempo, como claro, vos decís, y que quizás nos quieren callar las voces, pero bueno, que uno pueda hablar por medio de lo artístico, de las obras, de las producciones. Entonces, si no nos permiten la palabra, que nos permitan la acción. Eso es fundamental lo que decís, porque me parece a mí que todo encubre el callarte, sí, el desviarte, o los medios hegemónicos de propalación evitan ciertas cosas para conducirte a ciertas otras, ¿no? Es muy notorio las operaciones que están haciendo los grupos concentrados de poder, los medios hegemónicos, y el hablar hace bien. Aunque venga la persecución, bueno, afrontaremos. No hay que tenerle miedo. Y hay que también decirlo, que son capaces de persecuciones. Sí. Entonces, hay que ser valiente, hay que decir lo que uno siente, ¿no?
Sí. Sí, totalmente. Y que, digo, ya pasamos por situaciones similares, entonces, de algún modo, ¿sentís que la sociedad está más preparada para este tipo de censuras después de haber vivido la dictadura, por ejemplo? Mira, hasta hace poco en el gobierno de Macri fue mucha gente también, fue muy sí. perseguida. Yo siempre reivindico a mis compañeros que en su momento, qué sé yo, Pablo Echarri, Nancy Duplá, Daddy Brieva, Fernán Mirás, no sé, muchos compañeros que hablaron en su momento y no tuvieron miedo al hacerlo, ¿no? Entonces, yo sigo un poco esa línea de mis compañeros. Yo soy muy cholulo de mis compañeros actores. Creo que somos muy buenos actores, y si uno dice algo, soy más cholulo todavía, ¿no? Es que está bueno eso, si uno dice algo, está bueno que el otro también lo haga y así apoyarse. Es contagioso, sí. Contagioso. Que el que uno tenga la misma idea para defender, porque también del otro lado hay un Casero, hay un, qué sé yo, un Guerra, un Luis Brandoni. Claro. Pero me parece a mí como que si uno defiende ciertas formas de ver la comunidad abierta y unida, me parece que puede coincidir y tiene puntos de coincidencia con otros actores de la cultura que piensan diferente a mí. Pero es difícil, es sí. difícil. Y en televisión, por ejemplo, ¿sentiste en qué trabajo televisivo sentiste que podías manifestar tu opinión, así como lo haces ahora en el teatro? Porque en televisión es más difícil. Sí. No, en televisión, básicamente en las ficciones es muy difícil, porque si no hay una cosa concreta, uno no puede hablar mucho. Claro. En las series quizás uno puede hablar un poco más. No hablar, sino que los papeles tienen que ver con esa tendencia, ¿no? Qué sé yo, División Palermo, un trabajo que me encantó hacer, hablaba de la discriminación, al mismo tiempo sumergiéndose en la discriminación. Claro. Entonces, era muy divertido, pero al mismo tiempo uno podía hablar del tema sin tapujos, ¿no? Sin pruritos. Y hay otros trabajos que en Tumberos en esa época hablaba sobre el sistema carcelario. Quizás no era tan político, pero hablaba sobre el sistema carcelario y sobre las preocupaciones que uno tenía en Ocupa mismo, que yo no participé. También hablaba de una realidad social que tenía que ver con la marginalidad, ¿no? Claro. Y bueno, en ese sentido fueron series o fueron oportunidades para yo desde la ficción hablar desde ahí, ¿no? Expresarte. Claro. Además fue uno de los primeros, por ejemplo, Tumberos fue una de las primeras series que empezó a hablar del sistema carcelario, porque fue previo al Marginal, ¿no? Sí. Que en el Marginal también muy buena producción, pero ya se venía hablando. Sí. ¿Qué sentiste ahí en Tumberos? Ser como el primer programa que empezó a hablar de algo que no se hablaba hasta ese momento. Sí, a mí me gustó el trabajar con Adrián Caetano, que yo que yo lo conocía de Pizza Birrifazo, que dije está muy bueno trabajar con un director así. Y después en la serie contactarme con mis compañeros actores, Diego Alonso, Rolly Serrano, qué sé yo, bueno, todos los actores de esa serie están bárbaros. Y cuando poco a poco yo iba viendo el tema, me estaba dando cuenta que estábamos haciendo un programa fuerte sobre una denuncia y sin olvidarnos de la ficción y el entretenimiento, porque para mucha gente fue entretenimiento. Muchos presidiarios que estaban me acuerdo de Rawson o en otros en otros presidios, a veces cuando los cambiaban de lugar, decía, yo lo único que quiero es seguir viendo Tumberos. Bien. Sí, había mismo el Pitu, que es un colaborador de C5N, que estuvo en presidio, me dice, yo no te dejaba de ver,
todos te mirábamos en Tumberos porque era... Y me parece que también es una reivindicación a ciertas historias que hay adentro, porque ahí adentro hay gente mala, pero ahí hay gente honorable también, que está pasando quizás un presidio injustificado, sí, que todavía no tiene... víctima del sistema. Víctima del sistema, y a esa gente también no sé, tengo una empatía especial, ¿no? Por esa gente. Sí, pero bueno, si me están escuchando, a cualquier presidio, aguanten los trapos. ¿Sabés que Julieta me está diciendo que tenemos que cerrar porque yo sé que tienen función ahora de Salvajada? Sí, radio en vivo, ¿eh? Así es. De paso, ¿querés decir, recordar a los oyentes día, horario de Salvajada? Hoy jueves, 20 horas, viernes 22:15, es preciso el horario por programación. Y el aparato los miércoles 20:30 en el Chacarerian, que es Nicaragua 5500. Y sigue el aparato, ¿no? Sigue hasta el 20. Hasta el 20 de marzo. Hasta el 20 de marzo. Quizás yo me voy a hacer una serie y después vuelvo en mayo. Y Salvajada, no se olviden, es hasta el 8 de marzo. Así que los que tienen ganas de verla, vengan a verla. No se la pierdan. Muchas gracias, Carlos, por haber pasado por Laburarte. No, a vos y bueno, a la radio. Gracias. Ni diente por diente, no hay diferente que sea inocente. Ni ojo por ojo, ni diente por diente, la culpa siempre es del diferente. Ni ojo por ojo, ni diente por diente, acá hay que darle al diferente. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. En Caput. Y la radio es pura imaginación. Pasan cosas. Eve de Bonafini. Entonces nos imaginamos todo. El galope del caballo, los truenos. Vos te imaginás qué pasa, pero no sabés cómo pasa ni dónde pasa. La radio te forma, porque es mucho más educativa, mucho más formativa. ¿A dónde llega la radio? No puede llegar nadie. Radio. Radio Caput. Para mí la radio es lo que no va a morir nunca. Esas cosas. Gente que trabaja con la luz y la memoria. Laburarte.
conducción de Cecilia Milstein por Radio Caput. Son emigrantes. Teatro político en Argentina. Cientos de experiencias y procesos históricos lo confirman. Hay una larga y conflictiva historia en la relación entre cultura y política en la Argentina. Efectivamente, algunos artistas e intelectuales no hablan sobre política porque si hablan les va mal. Otros, que se arriesgan o arriesgaron, no les fue bien en el momento, pero dejaron una huella en la cultura y en la historia. Ciertas experiencias y procesos históricos confirmarían estas presunciones. Podríamos enumerar cientos de manifestaciones y acciones políticas directas o indirectas de artistas e intelectuales a nivel internacional y nacional, tanto de aquellos que se pronunciaron, militaron o crearon formas y contenidos en las que le dieron sus opiniones o eligieron un mínimo posicionamiento en sus obras. Muchas generaron un debate no solo político, sino también estético al momento de ser producidas y una fortuna crítica que permite registrar reacciones de aceptación y disconformidad a lo largo de varias generaciones. Aunque desde muchas concepciones intentan aislar la cultura de las condiciones políticas y económicas, su desarrollo históricamente estuvo y está aunado a ellas inevitablemente. Por caso, para analizar algunos de la cultura occidental y hegemónica, William Shakespeare logró fama, ganarse la vida y el mecenazgo de Jacobo I en tiempos en los que no existían los partidos políticos. Sus populares obras, en las que abundan ideas políticas, económicas, religiosas, éticas y cuestiones vinculadas al poder, adelantaron contenidos que expresaban las ideas de la burguesía en ascenso en el marco de los profundos cambios sociales, económicos y religiosos del período renacentistas, abierto con la transición del feudalismo al capitalismo. Por supuesto, la nobleza aristocrática lo cuestionaba. Entre las tantas historias de posicionamientos políticos en la cultura, una muy conocida es la referida a la sinfonía La Heroica, escrita por Ludwig Beethoven, que dedicó a Napoleón cuando avanzaba sobre Europa destronando monarquías. Pero Beethoven borró esa dedicatoria de su partitura cuando el general francés se proclamó emperador. La Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y el ascenso del fascismo abrieron paso en el campo de la cultura a importantes manifestaciones que desde el posicionamiento antifascista propusieron nuevos reagrupamientos como la organización del Comité de Vigilancia Antifascistes. Tanto el triunfo de Mussolini en 1922 como el de Hitler en 1933 conllevaron intimidaciones, censuras, aniquilamientos, exilios, encarcelamientos y operaciones abiertas contra la cultura como la quema de libros en Berlín en 1933. El maltrato, enfermedad y muerte a Antonio Gramsci, intelectual y dirigente comunista italiano, y el exilio de Bertolt Brecht coadyuvaron a motorizar la gran campaña antifascista que movilizó y organizó a todos los participantes del campo cultural en el mundo entero. En la Argentina, durante la década del 30, un sector mayoritario de la cultura se enfrentó decididamente en contra del gobierno de General Uriburu, que inauguró los golpes de Estado en el país y el consecuente fraude patriótico para frenar el avance popular. El ascenso de luchas obreras y el esbozo de un reagrupamiento de fuerzas sociales y políticas populares contra el régimen antidemocrático de la década infame abrió nuevas tendencias culturales. En esos tiempos, el Colegio Libre de Estudios Superiores, fundado en mayo de 1930, y su revista Cursos y Conferencias, y la Asociación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores, fundada en 1935, tuvo en Aníbal Ponce un decidido impulsor, quien fue exonerado y perseguido, expulsado de su cargo docente del Instituto Nacional del Profesorado Secundario por su toma de posición a favor del comunismo en 1936. El fin de la Segunda Guerra Mundial, el primer gobierno peronista y el inicio de la Guerra Fría reconfiguraron el campo cultural mundial y nacional. El peronismo tuvo el apoyo de gran parte de los intelectuales forjistas que aportaron la perspectiva popular, antiimperialista y antioligárquica. Scalabrini Ortiz, Arturo Jaureche, los hermanos Discépolo, Homero Mansi, mientras otros incidían desde una concepción de cuño hispanista y revisionistas.
La brecha política y cultural abierta entre estos sectores del peronismo y de la izquierda impidió descubrir los orígenes y formaciones culturales comunes contra la dominación oligárquico-imperialista que compartían y limitaron la convergencia desde esas diferentes formaciones gremial, política y étnico-cultural que caracterizaban el campo popular. Intelectuales y artistas comunistas fueron encarcelados, como Alfredo Varela durante el gobierno peronista. Atahualpa Yupanqui, afiliado comunista entre 1945 al 52, fue encarcelado y dejaron de contratarlo en las radios. En su obra El payador perseguido, resume el sentir de quien crea y produce con honestidad y sintonía con su pueblo. También dentro del peronismo, Mordisquito, Enrique Santos Discépolo, fue hostigado, además de tener que entregar a Raúl Apol los guiones de sus programas. Sufrió el odio de algunos antiperonistas que llegaron a comprar todas las entradas de sus espectáculos para impedir su vínculo con el público. Hugo del Carril, durante y después del peronismo, fue cuestionado y excluido de los mecanismos comerciales de la cultura. Con el golpe de 1955, Nelly Omar, Tita Merelo, Hugo del Carril y tantos otros perdieron sus contratos o fueron perseguidos. De más estaría enumerar, y es necesario tener siempre presente, las descomunales persecuciones, desapariciones, torturas, artistas, intelectuales, científicos, pensadores, y la censura y prohibiciones de libros, canciones, trabajos teóricos, corrientes de pensamiento, ejecutadas durante la última dictadura militar argentina de 1976. En 1994, durante la avanzada privatizadora y entreguista del gobierno menemista, cuando la investigadora Susana Torrado del CONICET reclamaba por los bajos salarios, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, la mandó a lavar los platos. Frase poco feliz por el menosprecio que contiene a la ciencia, las mujeres científicas e investigadoras y también a las mujeres amas de casa o empleadas domésticas. Este escueto y esquemático recuento en parte explica por qué los artistas, intelectuales y científicos consideran que les va mal cuando hablamos de política. Sin embargo, como todo ciudadano, inserto en su tiempo y lugar, puede y debe opinar respecto de las condiciones de vida y producción. Aún más cuando son portavoz o expresión del sentir de grandes mayorías que no acceden a la educación, a la formación artística, a las condiciones que estimulen sus habilidades, sus talentos, sus inquietudes. Precisamente el establishment y las clases dominantes tratan de impedir estos pronunciamientos, y cuando, a modo individual o personal, un intelectual o un artista recoge, comparte o se hace eco con sus trabajos, con sus palabras, con sus acciones, de una preocupación, una idea o un descontento popular, las clases dominantes que detentan el control de los aparatos culturales económicos apelan a todos los mecanismos para estigmatizarlo, ridiculizarlo, deslegitimarlo, ahogarlo económicamente o sacarlos del circuito comercial. Mientras que son benévolos con aquellos que, como Mirta Legrand o Mario Vargas Llosa, cuando ofenden o arremeten contra las expectativas, las luchas y los reclamos populares. La historia de la cultura nos permite ver que muchas veces obras y trabajos que fueron rechazados en su época fueron resignificados. También la historia demuestra que cuando los artistas e intelectuales se nuclearon y enfrentaron unidos, las posiciones antidemocráticas y persecuciones estimularon sus fortalezas y ampliaron el campo creativo y de difusión de sus obras. Porque la producción cultural no solo expresa la subjetividad del intelectual o del artista, sino también es expresión objetiva de su época y una herramienta que nos permite entender el presente. Preguntan quién soy, que llevo a donde voy, de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala, la soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre, porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta.
Tengo la sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa, latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Mi cicatriz, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecido, memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales, al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile, me busco en invierno el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy de tierra. Yo vine al mundo a defender mi tierra, soy el Salvador Pacífico en la guerra, me voy a morir luchando. Estoy firme como un venezolano, soy Atacama, Guaraní, Cochabamba, Tucano. Si quieren tirarme el país, lo levantamos. Los indios construimos los imperios con las manos. Voy al futuro, vengo con mis hermanos, de diferentes padres pero no nos separamos. Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano. Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Son los artistas, equilibristas. Laburarte. Obreros y obreras de la cultura. Con la conducción de Cecilia Milstein. Laburarte. Por Radio Capó. María Fukelman es licenciada y profesora en Letras por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Historia y Teoría de las Artes por la misma institución. Es investigadora del CONICET y docente de la Universidad Católica Argentina. Entre 2020 y 2023 fue directora de la Casa Nacional del Bicentenario, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación. Es autora del libro Hacia una historia integral del teatro independiente en Buenos Aires y compiladora de Teatro Independiente, Historia y Actualidad. Bienvenida a Laburarte, María Fukelman. ¿Cómo estás, María? Hola, Ceci, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien. Ahora sí te escucho, no te bien. escuchaba. Ok, yo te escucho bárbara. Buenísimo. Bueno, qué alegría tenerte acá en Laburarte para hablar de teatro, política y de teatro independiente principalmente, ¿no? Sí, totalmente. Arranco. te cuento que yo hice la tesis de doctorado porque hoy cuando me convocaron estaba pensando un poquito para charlar con vos sobre este teatro comprometido. Y para arrancar, la tesis de doctorado que yo hice, para contarles y que hacer un mini contexto, fue sobre la historia del teatro independiente en Buenos Aires entre 1930 y 1944. Para eso lo que hice fue estudiar a 9 grupos y compararlos entre sí, porque hay algunos de los mitos de la crítica en relación al teatro independiente que traen al Teatro del Pueblo, que fue el grupo pionero, creado por Leonidas Barletta. Por más de que ya había habido algunas experiencias anteriores, es el que se considera el primer grupo de teatro independiente de Buenos Aires y el que da el puntapié inicial para el movimiento. Y hay un poco una creencia de que existió el Teatro del Pueblo y después todos los demás
fueron iguales al Teatro del Pueblo, epígonos o que se crearon a imagen y semejanza. Entonces, un poco la hipótesis de la que yo partía era tratar de demostrar la heterogeneidad de los grupos y bueno, trabajé con 9 grupos. Y uno de los ejes o de las preguntas que yo le hice a los grupos tenía que ver con su relación con la política. Entonces, bueno, en principio decir que la relación con la política, que podemos hablar de la política en el sentido de la relación con el Estado y por otro lado la relación con los partidos políticos, fue diferente en los distintos grupos que me tocó trabajar. En algunos estuvo mucho más arraigada y en otros menos. Sí. Principalmente el Teatro del Pueblo, que es este grupo pionero y que de alguna forma se considera el padre del teatro independiente, sí. Instaló también a partir de sus estatutos una especie de otro mito o creencia, que es que el teatro independiente tenía que ser ajeno a toda tendencia política y no recibir ayuda del Estado. En una serie de estatutos, uno de los puntos iba por estos lados. Eso hizo que a través de los años se siguiera creciendo en ese discurso y de hecho hace no muchos años, yo en algún congreso o jornada donde me encontré hablando sobre teatro independiente, me decían, pero ¿cómo? ¿Independiente? No tiene que recibir subsidios o no tiene que recibir ayuda estatal y no, o por lo menos no lo concibo yo desde esa manera y lo que me parecía interesante mostrar es que nunca fue así, que los grupos, aún el propio Teatro del Pueblo, aunque partiera de esta convicción de que no había que tener vínculos, tenía los vínculos. Entonces, mostrar un poquito eso. O sea que eso fue, no sabía esto que me acabas de decir, que uno de los, ¿qué sería? El reglamento, el estatuto. Sí, los estatutos. El estatuto, eso fue el estatuto cuando se conformó el Teatro del Pueblo. Claro, en 1930 se crea, el 30 de noviembre de 1930 se crea el Teatro del Pueblo y los estatutos son de marzo del 31, o sea, unos meses después. Y decía entonces que no tenía que recibir ayuda estatal y tampoco vincularse políticamente, ¿dijiste? Claro, que no vincularse políticamente, sino que el Teatro del Pueblo debía ser ajeno a toda tendencia política. Rari, ¿no es cierto? Porque sí. Aparte, todos los grupos, o la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los grupos de teatro independiente de la primera etapa, de los años 30, de los años 40, estuvieron vinculados a los partidos políticos de izquierda. Claro. Entonces, esto no era tan así. O sea, nunca lo llevaron nunca se implementó, me parece, porque los actores, actrices o los grupos que conformaron el teatro independiente ya desde el inicio y mismo en el Teatro del Pueblo tenían ideología. Exacto, claro, no se implementó, pero al mismo tiempo se echó a correr un poco ese mito, porque por ejemplo del Teatro del Pueblo un grupo se escindió, se fue y creó el teatro proletario por considerarlo tibio, diríamos ahora, al Teatro del Pueblo. Entonces hubo diferentes grados. El Teatro del Pueblo, por un lado, recibió bastante ayuda estatal, sobre todo en los primeros años. O sea que había un vínculo con la política, con la macropolítica, por decirlo de una forma, y le cedieron 4 salas al Teatro del Pueblo. La más importante fue la que le cedieron en lo que hoy conocemos como el Teatro San Martín, ahí en Corrientes al 1500. Sí. Desde 1937 se le cedió esa sala supuestamente por 25 años. Después lo terminaron desalojando en 1943, pero esos 7 años, el Teatro del Pueblo, no pagó alquiler, tenía unos beneficios que otros grupos de teatro independiente no tenían. Claro. Entonces tenía así como un vínculo. Por otro lado, si bien Barletta tenía se consideraba comunista, aunque un comunista menos activo que otros del mismo movimiento de teatros independientes, también participaron de actos, o sea, el grupo del Teatro del Pueblo participaba de actos del Partido Socialista y en 1931, en la revista Metrópolis, que la editaba el Teatro del Pueblo, hacen campaña política explícita. Dicen, me gustaría decírtelo, sí. dice...
Si después de trabajar 10 años por la cultura del país, nuestra palabra tiene algún valor, decimos al pueblo, no puede oponerse a la reacción otra fuerza política que la de la Alianza Demócrata Socialista. Votad por De la Torre, Repeto, contribución de Metrópolis a la solución del problema político. O sea, esto salió en la contratapa, si no me equivoco, de la revista Metrópolis, apoyando una fórmula presidencial. Claro. Bien clarito estaba. Exacto. Claro. Ni siquiera estaba Entonces, disimulado, fue directo. No, totalmente directo. Y encima, el Teatro del Pueblo no era, o sea, tenía vínculo, pero también había otros que, mucho más vínculo. Por ejemplo, vos me cortás cuando quieras y eso, yo hablo. Decime que está re interesante lo que estás contando. El Teatro Juan B. Justo, bueno, ya el nombre, ¿no? El Teatro Juan B. Justo, que tiene el nombre por el político del Partido Socialista, Juan B. Justo, que fallece en 1928, y esta agrupación, que en principio tiene un nombre, arranca como una agrupación cultural, agrupación artística popular, en 1927 empieza, y después cuando se fallece Juan B. Justo en el 28, le llaman agrupación artística Juan B. Justo, y después en el 35 ya es Teatro Juan B. Justo, porque ya está más consolidado el tema del teatro. Pero pensemos si hoy un teatro se llamara Teatro Néstor Kirchner, claro, Teatro Hermes Wiener, Teatro Carlos Saúl Menem. O sea, el vínculo con la política estaba de forma muy fuerte. Claro. Los integrantes del Teatro Juan B. Justo suspendían funciones por temas electorales, iban a fiscalizar, actuaban mucho en ellos lo llamaban locales obreros, pero hoy serían, como para nosotros quizás el lenguaje más familiar, el comité o la unidad básica, ¿no? Dependiendo la tendencia política. Y, por ejemplo, hacían concursos, en 1934 hubo un concurso de obras de teatro, y uno de los jurados era un diputado del Partido Socialista. O sea, sí. Eran muy cercanos ahí, y de hecho, este teatro, en cualquier bibliografía que uno lee sobre el tema, se reconoce que nace en el seno del Partido Socialista. Lo que pasa es que después hay como una tendencia a querer borrar esa historia, porque dicen, bueno, no, a partir del 35 no fue tan así. Y no, porque seguían participando de actos del Partido Socialista. ¿Qué más? O sea que también inevitablemente siempre estuvo involucrado, siempre estuvo relacionado. Es imposible, es prácticamente imposible, ¿no? Dividir, escindir teatro o arte de la política, porque, bueno, como veníamos hablando desde el inicio del programa, está, si no está de manera directa, está de manera indirecta, pero siempre en el mensaje está implícito o no, pero hay una posición política. Tal cual, por acción o por omisión. Claro. Este grupo, lo que iba a decir antes y me trabé, era que que en plena campaña electoral de 1936 iban con un camión escenario a actuar, a hacer campaña por el Partido Socialista. Entonces sí, totalmente, el vínculo está, y incluso, por ejemplo, en 1943, cuando lo desalojan al Teatro del Pueblo, de lo que hoy conocemos como el Teatro San Martín, que bueno, un edificio que se tira abajo y se hace de vuelta, al toque se organizan festivales de teatro experimentales, que era un término que se utilizaba a veces como sinónimo de teatro independiente en la época, y hay grupos que participan de esos festivales, y hacia unos meses lo habían expulsado al Teatro del Pueblo de ahí, y eso también en algún punto es hacer política, quizás por omisión, ¿no es cierto?, por que no te importe lo que le pasa al otro, o por decir, bueno, porque también se había generado una especie de rum con el Teatro del Pueblo, porque claro, tenía beneficios que otros teatros no tenían, entonces, bueno, había un lío interno. Entonces, por un lado o por el otro, la relación con la política siempre para estuvo. Mí siempre, sí. Y volviendo, me quedé pensando con esto que decía una de las premisas en la fundación del Teatro del Pueblo, que era también de no recibir ayuda por parte del Estado. Y que hoy está pasando eso. Me quedé pensando que hoy
por situación política está pasando eso. O sea, durante muchos años se recibió ayuda estatal y ahora esa ayuda no está o no se sabe si va a estar y se está volviendo a generar un teatro que no tenga ayuda estatal. Claro, pero hoy en día me parece que está mucho más ganado el terreno de que los propios artistas consideran que la ayuda tiene que estar. Claro. O sea, antes, como este mensaje salía desde los propios grupos, de no hay que tener ayuda, no hay que tener contacto ni con el teatro comercial, ni con la política, ni con el Estado. Decían eso, después no lo hacían, pero lo decían. Hoy por lo menos creo que nuestros artistas tienen la convicción de que son importantes, que es muy importante el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, el Ministerio de Cultura, por más de que por supuesto esto no está reflejado en el gobierno que gobierna el país. Claro, y que por eso digo, y sin ir más lejos, se pretendió cerrar esas instituciones. Formaron parte del paquete de la ley ómnibus que quisieron cerrar. Bueno, finalmente no pudieron cerrarlo, pero están quitando apoyo, están quitando subsidios. Entonces, el año recién empieza, no se sabe qué va a pasar y cómo se van a poder desarrollar y llevar a cabo estas obras de teatro independiente. Pero por lo pronto, lo que pinta el panorama es que no va a haber ayuda estatal. Tal cual, la situación es muy crítica, claro. Es horrible, pero también lo que yo valoro positivamente es que incluso actores del mainstream, como Adrián Suárez, han salido a defender al Instituto Nacional del Teatro para los espacios independientes. Me parece que ahí está esa conciencia y eso me parece como importante de resaltar, pero que por supuesto que se viene un año muy complicado y va varios años muy complicados en este sentido, sin duda, y que el presidente eligió como opositores a algunos artistas de manera muy directa. Sí, totalmente. Así que muchas gracias María por toda esta información que nos brindaste, por haber dialogado con nosotros acá en Laburarte, fue un placer. Lamentablemente tenemos que cerrar por un tema de horarios, pero me encantaría seguir hablando con vos en otro programa. Bueno, Ceci, un placer para mí participar, muchas gracias por llamarme y sí, por supuesto, nos hablamos en otro momento. Gracias, un beso. Un besote, chau. Que te hace falta, me da ternura, cómo lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Mienten, me impresiona mi impacto, tan prendida que te quemo el tacto. Dientes, apretando los dientes, estás porque estoy todo el día en tu mente. Tac, 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 pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. No, tengo tiempo para nada. Menos para dejar tu agresividad. ¿Quiénes son? Ni un te odio, ni un te quiero. Todo fake, ya lo veo. Si no sabes nada de nada, mejor shut the fuck up. Falta, que te hace falta. Me da ternura, cómo lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces. Solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Falta, que te hace falta, me da ternura, cómo lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Bueno, y estábamos escuchando a Lali Espósito con la canción ¿Quiénes son? Y pasamos a Lali porque justamente Lali fue perseguida, es de público conocimiento que por expresarse políticamente fue perseguida por el presidente, perseguida y atacada. Ya lo comentamos en el programa anterior, emitimos también el comunicado que elaboró la Asociación Argentina de Actores para repudiar la actitud que tuvo el presidente contra Lali Espósito, quien por expresarse, por manifestarse ideológica y políticamente fue censurada y fue también criticada y como le dijo, la criticó, le dijo de todo, le dijo Lali Depósito, o sea, la maltrató, fue violento, o sea, fue víctima de violencia institucional, de violencia por parte del presidente, cosa que nos parece terrible. Bueno, ya lo habíamos comentado en su momento cuando salió y nos pareció oportuno cerrar con Lali.
Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este programa con tanto contenido, con tanta información, con tantos invitados. La verdad que muy contentos con el programa de hoy. Muchas gracias a los amigos, amigas que nos saludaron. No nos queda tiempo, pero en el próximo programa los vamos a nombrar a todos y desde ya muchas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo jueves. Pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar y no tengo pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos, como caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. Entender todo es un poco soberbio, querer explicar todo es un poco por nervio. Por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio y ya no sé si jodo, me lo tomo en serio y desconfío. El miedo a dar un salto y encontrar a vacío, ansio que esto que siento no sea mío, porque de pronto se siente tan frío. Parece que saber hacerse bien es todo un desafío. Qué rabia me da el amor, voy a arrancármelo. Qué rabia me da el amor, voy a quedármelo. Prefiero lo tortuoso del ritual que lo decoroso de estar siempre igual. Habrá motivos para estar mal, lo debo ser yo presintiendo el final. No es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal. Encontraremos algún otro canal para juntar el plexo. De fondo un sax si queremos sexo. Ahora recuerdo la primera vez que te reíste y las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste. ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar y no tengo pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. En Caput